Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un domingo de fiesta, a pesar de que estamos encerrados. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Quiero a través de este saludo darles un abrazo y un beso a la distancia a cada una de mis hermanas y decirles que cada uno de ustedes representa una bendición muy grande para nosotros y para sus familias. En ese día, el Evangelio nos trae el capítulo 14 de Juan, del 1 al 14. Voy a leerlo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Que Dios bendiga su palabra. Este capítulo es muy interesante porque tenemos que entender en el contexto en que se dicen las cosas. Exactamente, cronológicamente se da un día antes de que Jesús fuera arrestado para luego ser crucificado. Y Jesús estaba reuniéndose prácticamente por última vez con sus discípulos y les estaba diciendo a través de su partida. Y esto había generado en los discípulos un sentimiento de orfandad, un sentimiento de congoja, de tristeza, de desesperación. En otras palabras, ¿qué va a ser de nosotros ahora que tú te vas? Este sentimiento había invadido el corazón de los discípulos y en medio de esta tristeza el Señor dio una palabra de aliento, como nos da a nosotros esta palabra de aliento hoy en día. En Juan 14:1, la versión Reina Valera que hemos leído dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la nueva traducción viviente nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Esta traducción nos permite entender un poquito más. Nos dice que no dejemos que el corazón se nos llene de angustia. Y esta es una palabra no solamente para los discípulos, sino también para nosotros en este tiempo. Nosotros estamos rodeados de mucha angustia, de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, inclusive de muerte. Y todo aquello que rodea nuestra vida puede generar que en nuestras emociones haya cambios violentos y rápidos por los momentos que estamos viviendo. Y la palabra nos dice que nosotros no debemos de permitir que nuestro corazón se turbe o que nuestro corazón se llene de angustia. Y si dice eso, significa que somos nosotros los que tomamos la decisión de cómo está nuestro corazón, de qué cosa se llena nuestro corazón. Y la contrapartida de todo esto es que el Señor nos dice en esta palabra que confiemos en Dios y confiemos también en Él. La confianza en Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y la palabra que el griego utiliza para turbar o agitar tiene el nombre como tarazo, que significa agitarse internamente, perturbarse, estar lleno de afán
y estar intranquilo. Y el Señor nos ha dicho muchas veces, ¿no?, que en el mundo vamos a tener aflicción. Ya lo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es la primera vez que el Señor nos dice esto, y no es la primera vez que el Señor nos dice que confiemos en aquel que ha vencido al mundo. Porque cuando nosotros estamos totalmente agitados, desesperados, turbados, no podemos tomar decisiones correctas. Hagamos recuerdo de toda nuestra vida, y cuando uno toma una decisión en caliente, no es una decisión sabia, no es una decisión oportuna. Y el Señor siempre nos lleva a la paz, nos lleva a la reflexión, nos lleva a recordar lo que Él ya nos dijo y lo que nos viene diciendo a través de cada palabra, que Él siempre está con nosotros y Él trae nuestra paz. En los versículos siguientes, que es el 2 y el 3, el Señor también les hace ver el motivo por el cual se iba a preparar moradas, y también les dice que Él iba a regresar, ¿no? Y es bueno también recalcar esto, hermanos, porque ¿qué entendemos por morada? Y el Señor nos revela a través de su palabra en el significado griego de morada, significa residencia. O sea, Él nos está preparando residencias tanto para ti y para mí. Mira qué hermosa promesa Dios nos da. Busca la palabra morada en griego. Significa residencia. No significa cuartito, no significa cuartucho, no significa un 20 por 20, un 70 metros. No, Él nos dice una residencia, ¿no? Y era necesario que Él como novio vaya a preparar la morada para la novia, que es la iglesia, ¿no? Y los versículos 4, los versículos nos revelan de que, tal como ocurre con los discípulos, la ansiedad les hizo olvidar todo aquello que Jesús les había mencionado. Todas las enseñanzas de la palabra de Dios a través de Jesús, el Verbo hecho carne, se olvidaban fácilmente cuando el ser humano se deja llevar por la ansiedad. Eso ocurre también con nosotros. Muchas veces recibimos palabra, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la ansiedad en nuestra vida, que forma parte de la naturaleza del ser humano, muchas veces olvidamos lo que Él ya nos dijo, ¿no? Y eso ocurría con los discípulos. Les hacía olvidar lo que Jesús ya les había dicho muchas veces, ¿no? Y inclusive Tomás, en la pregunta que le dice, ¿cuál es el camino? Muéstranos el camino. Jesús le responde con una gran verdad y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y estos tres componentes que forman parte de esta aseveración del Hijo de Dios tienen que calar en nuestra vida, tienen que calar en lo más interior de nosotros, en nuestro espíritu, para mostrarnos la verdad absoluta que Dios quiere revelarnos a través de esta palabra. El Padre nos dice, yo soy el camino. Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. La connotación griega nos habla que el camino representa ir de un punto a otro. En otras palabras, es un punto de partida y un punto de llegada. Es a través de un viaje que el ser humano puede recorrer. Y también nos habla de la manera en que la persona vive, cuál es el camino que uno lleva. Es interesante ver que en este camino el Señor siempre nos revela a través de su palabra que nosotros nunca vamos a estar solos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Significa que Él también estará en el camino con nosotros. Y muchas veces, como ser humano, tomamos caminos diversos. Muchas veces, en nuestra experiencia de vida, hemos tomado caminos que nos han parecido correctos y al final han terminado siendo un fiasco. Esto lo dice Proverbios. En Proverbios 14:12, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Recuerda, hermano, hermana, amigo y amiga que tú nos ves en este día, ¿cuántas veces has tomado caminos que te parecían correctos y al final terminaron siendo equivocados? La palabra nos revela en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dice: yo soy el camino, no dice: yo soy uno de los caminos. No hay otros caminos, hay un solo camino que conduce al Padre. El camino del hombre no conduce al Padre. La religión no conduce al Padre. Los grandes pensamientos a lo largo de la historia no nos conducen a una relación correcta y perfecta con Dios. Solamente Jesús se muestra como el único camino que tiene un punto de partida, un punto de llegada, que es la presencia de Dios. La palabra nos revela a través de Salmos, Mateos y en Mateo, pasajes de la Biblia sobre el que nos habla a través del camino. Por ejemplo, el Salmo 27 nos dice: enseña cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto. Tremenda palabra. El único que nos puede guiar por el camino correcto en nuestra vida es el Señor. Mateo 22, 16 dice: Maestro, enseñas con verdad el camino de Dios. El único que nos puede guiar por el camino de Dios es Jesucristo. Salmo 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Los caminos de Dios son perfectos. No hay errores, no hay omisiones. En Salmo 25, del 8 al 9 dice: bueno y recto es el Señor, por tanto muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿A quién va a enseñar el Señor su camino? A los humildes, a aquellos que reconocen su señorío. Inclusive, la historia nos recuerda que la primera forma de llamar a los cristianos no era cristianos, se le llamaba los del camino. Cuando ellos salieron a recorrer el mundo para evangelizar, eran conocidos como los del camino. Ahora yo te hago una pregunta: ¿en qué camino te encuentras tú, amigo? ¿En qué camino te encuentras tú, hermano y hermana? ¿En qué camino te encuentras? Porque hay dos caminos y hay dos puertas. Mateo 7, 13 y 14 nos recuerda en esta nueva traducción viviente, nos dice algo que está bastante claro acá. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El Señor nos ha dicho muchas veces: en el mundo tenéis aflicción. El camino que uno escoge al lado de él no es un camino fácil, es un camino difícil, nos está diciendo Mateo. Entonces, ya el Señor nos dice que este recorrido no es fácil. Él nunca nos ha ofrecido un camino, un jardín de rosas por recorrer. Él lo que nos ha prometido es que estará con nosotros. Él nos ha prometido que nos levantará cuando caigamos. Él nos ha prometido darnos fuerzas. Él nos ha prometido darnos aliento, mostrarnos al Padre. Él nos ha prometido estar siempre, en cada momento con nosotros, y sobre todo en los tiempos de aflicción. La palabra también nos dice que Él es la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Definir la verdad, nadie, humanamente hablando, la ha podido definir. La palabra griega nos muestra que la verdad es algo que está oculto o escondido. Es algo que tiene que ser desvelado, es algo que tiene que ser descubierto, pero a través de un entendimiento. Es un proceso de descubrimiento. Por eso necesitamos el camino para que la verdad sea revelada. En otras palabras, lo que en el griego nos está diciendo es que la verdad es la realidad que se contrasta con la apariencia. En otras palabras, Jesús nos está diciendo que Él es la realidad y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es pura apariencia. Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Eso es lo que el príncipe de este mundo nos ofrece: vivir apariencias. Y el ser humano está acostumbrado a vivir en apariencia, de tal manera que cuando la verdad se le es revelada, le choca, no la recibe, porque este mundo nos llena la vista y nos engaña. Nos dice cuál es el éxito, cuál es la definición de éxito,
Y el éxito no significa tener la mejor casa, el mejor coche, la mejor profesión. El éxito significa conocer a Dios. Conocer a Dios, caminar en sus caminos y estar de la mano con Él. El éxito significa aprender a ver este mundo con los ojos de Dios. Nunca ha sido la búsqueda tan larga e infructuosa conocer la verdad. A lo largo de la historia hemos tenido políticos, pensadores, sociólogos que han andado con el concepto de la verdad. Y acá lo cierto es que la verdad es algo que no se puede cambiar. Y aquello que no se puede cambiar es considerado como verdad absoluta. Y el mundo nos ofrece verdades relativas. ¿Qué significa una verdad relativa? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, se nos dijo que el sistema solar estaba compuesto por el Sol y por los siguientes planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero la astronomía en el 2006 cambió todo y dijo que Plutón ya no era planeta. Otro ejemplo. Se nos dijo que el virus del COVID era un virus que simplemente estaba en las superficies. Han pasado 2-3 meses y los científicos ya cambiaron su verdad relativa y ahora dicen que el COVID puede estar en el ambiente. Por eso, la distancia que uno tiene que tener entre una u otra persona, sobre todo cuando se escolas. Entonces, el mundo nos ofrece verdades relativas. Y la verdad absoluta es lo que está en la palabra de Dios. Es algo que no cambia. Bien dice el salmista: cielos y tierras pasarán, pero tu palabra no pasará. Es imposible que el hombre pueda encontrar la verdad fuera de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Jesucristo en Colosenses 2:3? Dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él están escondidos. Fuera de Él, no. Y también nos muestra que la palabra no tiene que ver, la verdad no tiene que ver nada con la manera intelectual del ser humano, sino que va más allá y tiene un carácter moral. ¿Por qué digo estas cosas? Porque muchas veces estamos rodeados de personas que tienen grandes conocimientos, y lo tienen, y humanamente hablando son sabios, pueden hablar de todo. ¿Y cómo están sus vidas? ¿Son buenos padres? ¿Son buenos esposos? ¿Son buenos políticos? ¿O son políticos corruptos con gran conocimiento? La verdad tiene que trascender en tu vida de tal manera que te lleve a vivir un camino correcto, un camino ético. Por eso la palabra nos dice y nos recuerda en Efesios 5, 15 y 16, que dice: así tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y en 2 Corintios 5, 7 nos dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. El mundo no está acostumbrado a escuchar verdades absolutas. Por eso que cuando alguien habla de la palabra de Dios en estos tiempos, tiene un total rechazo. Es muy abierto a las verdades relativas. Es muy abierto a lo que dicen a los adivinos, a los sabios, a los open mind, aquellos que van cambiando sus verdades con el tiempo y de acuerdo a conveniencia. Pero el mundo no está acostumbrado. Y la palabra nos recuerda en Romanos 12 cuando nos dice la importancia de cambiar nuestra manera de pensar a través de la renovación de nuestro entendimiento. Para poder conocer las verdades absolutas de Dios, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de entender las cosas. Y nuestro entendimiento no puede ser abierto si es que la verdad de Dios, la palabra de Dios, no ha sido revelada. Y cuando la palabra de Dios se revela en nuestra vida, entonces podemos recordar lo que el mismo capítulo 14 de Juan dice, ¿no? Que cuando uno cree en Cristo, cree en el Padre. Cuando uno conoce a Cristo, conoce a Dios, conoce al Padre. Y cuando uno ha podido ver a Cristo, uno ve al Padre. Cuando esta verdad absoluta es revelada, por eso Felipe le decía al Señor: muéstranos al Padre. Y Jesús le decía: Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no has conocido al Padre. ¿No me has conocido, Felipe? Esto tiene que ser revelado a través de un diario caminar. Por eso Jesús se nos presenta como el camino.
Y ahora nos dice que Él es la vida. Y para llegar a este aspecto de que Jesús es la vida, primero tenemos que ver, recorrer, dice, el camino que Jesús nos ofrece es el medio para llegar al Padre. Y la verdad nos ofrece todas las normas correctas para poder seguir este camino. Pero ninguno de estos dos pasos se puede llevar a cabo si es que no nos ponemos en el punto de partida y nacemos nuevamente. Y el nacimiento tiene que ver con el arrepentimiento. El nacimiento tiene que ver cuando la palabra se revela a tu vida y el Espíritu de Dios te convence de pecado. Y cuando nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios y somos conscientes de eso, y nuestro corazón se duele, entonces eso produce en nuestra vida un arrepentimiento genuino. Y es por eso que Jesús siempre decía en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Nosotros tenemos que ser santificados, tenemos que ser apartados a través de la verdad. Y dice, tu palabra es verdad. La Nueva Traducción Viviente dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. No podemos tener vida si Jesús no está en nosotros. Si nosotros no reconocemos que el autor de la vida mora en nosotros. Por eso nosotros recordamos que el autor de la vida vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros, como lo dicen los evangelios. Mostró su verdad, se reveló a nosotros. Y el dador de la vida vino y quiso el mundo, lo crucificó. ¿Cuánto odia el mundo la verdad de Dios? Y esto, para ir terminando, hermanos, recordemos el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Sucedieron tres cosas. La primera, que el hombre murió espiritualmente a causa del pecado. La segunda, el hombre perdió la comunión con Dios. Y la tercera, perdió todo conocimiento de Dios. Y cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo trajo vida a nuestro ser. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Él vino a traer vida. Y Él nos puso en el camino. Él es el camino. Y Él restituyó la comunicación con Dios a través del camino. Y nos mostró la verdad a través de su conocimiento de la palabra. Miren qué trascendental es este versículo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el que te dio vida cuando estabas muerto. Y te puso en el camino correcto, en un camino que tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada, y te dijo, yo estaré contigo durante el camino. Tú nunca estarás solo. Aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento, dice el Salmo 23. Él está en el camino con nosotros, así también como estuvo en el camino de Maús. Y en el camino, Él se revela a sí mismo como la verdad de Dios. Y la verdad es su palabra, y Él es el verbo hecho carne. Y cuando la palabra de Dios se nos revela a nuestra vida, entonces nuestros ojos se abren. Y nuestros ojos dejan de ver las apariencias que este mundo nos muestra y nos permite ver la verdad absoluta de Dios. Nos permite ver más allá de lo que el hombre común y corriente ve. Lo que el hombre que vive de las apariencias de este mundo puede ver. Las apariencias de este mundo nos engañan. Y solamente la palabra, la verdad, nos hace libres. La verdad quita toda ceguera. Y esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó incluso con Pablo. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y estaba envanecido en su propia manera de ser, dice que la luz que reflejaba a Cristo como persona en ese momento lo hizo caer del caballo. Y dice que lo dejó ciego, porque la luz enceguece, porque estamos llenos de tinieblas y necesitamos que esa luz permanezca en nosotros. Por eso dice la palabra que después de 3 días Pablo recobró la vista, porque en 3 días
Pablo comenzó a recibir la revelación de Dios, y cuando recibió la revelación de Dios, él fue libre. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Es necesario que esa luz de Cristo resplandezca en cada uno de nosotros y vaya echando de nosotros toda la tiniebla en la cual hemos vivido durante tantos años. En la tiniebla en la cual nosotros tenemos que alejarnos, y que solamente la presencia de Dios puede hacer eso en nuestra vida. En este día yo te animo, hermano, hermana, amigo y amiga, a que puedas buscar el camino, la verdad y la vida, que solamente lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único que te puede dar vida en medio de la muerte. Él es el único que puede reconciliarte con el Padre, no tus obras, no los grandes pensamientos, no la religión. Él es el único que puede ponerte en el camino correcto, en ese camino de sabiduría que te conduce al Padre. Y a través de ese camino Él revelará la verdad, oculta y escondida, que Dios quiere revelar a su pueblo. En el nombre de Jesús, yo pido toda bendición para tu vida. Y te pido y le pido al buen Dios que pueda guiarte a ti y a nosotros en este camino diario. Y a todas las mamis, una bendición especial en este día, que Dios me la llene de fortaleza, de salud. Son mis deseos en este día. Dios me lo bendiga, queridos hermanos.